En nombre del rector magnífico de la Universidad de Burgos, les doy la bienvenida a las 26ª jornadas de Derecho, Política y Defensa que llevan por título China, potencia geopolítica mundial. Tiene la palabra el jefe del órgano de apoyo de la Subdelegación de Defensa en Burgos, don Alejandro Pérez Cadiñanos. Buenas tardes. El Ministerio de Defensa y la Universidad de Burgos tienen firmado un convenio de colaboración desde el año 2020 para realizar actividades docentes de difusión de la cultura de seguridad y defensa. Fruto de este convenio, se lleva 3 años firmando sendos convenios específicos para realizar estas jornadas y otras actividades que organiza la Universidad de Burgos. Agradecemos a la Universidad de Burgos, señor secretario general, y en especial a la Facultad de Derecho, señor decano, que organicen estas 26 jornadas de Derecho Político de Defensa, con el título China, potencia geopolítica mundial. China ya se puede decir que es una potencia mundial y pugna con Estados Unidos en ser la primera potencia no solo a nivel geopolítico, sino también a nivel económico y militar. Para darnos luz de este tema, en estas jornadas, en estos 2 días de jornadas, tenemos unos excelentes ponentes, de los cuales el Ministerio de Defensa proporciona 2. El aquí presente, general Alejandre, y mañana el coronel Pardo de Santayana. Termino agradeciendo a las autoridades civiles y militares, alumnos y resto de personas, público en general, que están hoy aquí y espero que disfruten de estas jornadas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho, el profesor don Santiago Bello Paredes. Muchas gracias, señor secretario general. Buenas tardes. Buenas tardes, representante de la Subdelegación de Defensa en Burgos, subdelegado de Gobierno, querido general, autoridades que nos acompañan, queridos profesores y estudiantes, público en general. Es para mí un honor como decano de esta Facultad de Derecho formar parte de la mesa de inauguración de las 26ª jornadas de Derecho, Política y Defensa, que, como bien han dicho las personas que me han antecedido, tiene por título China, potencia geopolítica mundial. Y digo por qué es para mí un orgullo, porque llegar al año 26 haciendo lo mismo, es decir, colaboración de forma leal entre 2 instituciones públicas, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Burgos, a través de su Facultad de Derecho, es un honor que me toca a mí, pero que viene de decanos anteriores y espero que sea con decanos futuros. Por tanto, es un ejemplo de lealtad entre 2 administraciones públicas que pretenden poner en valor la cultura de la defensa, que pretende poner de manifiesto a la sociedad burgalesa, al público en general y también a nuestros estudiantes, que estáis aquí de diversos grados, las dificultades del mundo actual. Geopolíticamente no descubro nada si digo que el mundo está lleno de conflictos. Algunos están larvados, pero están. Otros explotan, Rusia-Ucrania, Israel-Gaza o Israel-Hamas, y otros no. Pero en todo caso tenemos que hacer un análisis profundo de la Facultad de Derecho de estas situaciones. Ni las podemos ignorar ni las podemos desconocer. Tenemos que tratar de articular respuestas, dado que soy decano de la Facultad de Derecho, jurídicas y politológicas a los conflictos, porque estos existen, han existido y, por desgracia, seguirán existiendo. Y hoy nos acercamos a analizar China. China es una potencia geopolítica no solamente por su capacidad armamentística, por su capacidad económica, porque desde el año 2008 ha decidido ser un actor referente a nivel mundial que no podemos desconocer. Desde Europa, desde España, desde esta comunidad autónoma, de esta ciudad, de esta provincia, no podemos desconocer la enorme importancia que tiene este actor geopolítico. Y para conocerlos hay que estudiarlos. Y este es francamente el objeto de esta jornada. Lo vamos a analizar, se va a analizar desde el punto de vista militar, por cultura de defensa,
Federico Mayor Zaragoza, que por desgracia no nos va a poder acompañar en persona, pero sí a través de un vídeo, tanto la directora de los cursos, a la cual agradezco su trabajo, como yo hemos visto el vídeo, es un vídeo espectacular sobre la biografía de lo que ha pasado en el mundo desde los años 70 a la actualidad. O sea, es una joya que, por supuesto, les aconsejo que se queden a visionar el vídeo y a reflexionar con Federico Mayor Zaragoza. Y mañana tenemos una mesa redonda en la que se califica, se describe politológicamente, económicamente y militarmente también la situación de China. Acabo ya para dar tiempo a los ponentes, porque estoy seguro que han venido a escucharles a ellos y no a mí, diciendo que nuestra Facultad de Derecho viene desde hace muchos años potenciando el ámbito del estudio de los derechos humanos. La semana pasada teníamos un Congreso Internacional de Derechos Humanos ahí en el aula magna de la Facultad de Derecho y nos seguimos posicionando en favor de los derechos humanos. Reivindicamos, sin ningún tipo de ambajes, que cualquier conflicto tiene que ser resuelto de forma jurídica, que incluso los conflictos bélicos tienen que estar regulados, ordenados jurídicamente, lo que los antiguos llamaban jus in bello. Es decir, también en la guerra hay reglas. Hay que proteger a la población civil, hay que proteger las infraestructuras civiles, hay que permitir que quien no es parte beligerante sufra el menor daño posible. Y eso es algo que tenemos que reivindicar con potencia. Y aquí, militares en la sala que estoy seguro que están de acuerdo conmigo, que la cultura de defensa es eso. Y tratar de decir que en cualquier conflicto bélico, me refiero a los que están ahora en marcha, las soluciones diplomáticas también son soluciones. La capacidad de negociar los adversarios, incluso los enemigos frontales, viscerales de toda la vida, es una solución posible. Y por lo tanto, quiero reivindicar y dar voz a esa forma de decir que los conflictos tienen que ser resueltos en el ámbito del derecho internacional humanitario, en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Y eso es una apuesta decidida de Europa, en la que España también participa, y yo quiero ponerlo en valor, no ahora, sino antes, en las que nuestras Fuerzas Armadas son especialistas porque han estado en muchos lugares donde hay conflicto bélico, protegiendo básicamente a la población civil. Por eso, lo de la cultura de la defensa no solo son palabras, sino que son hechos, son afirmaciones reales de lo que se tiene que hacer. Y yo creo que las Fuerzas Armadas españolas, y es una buena forma de decirlo a su representante aquí en la mesa, de daros las gracias, porque sois ejemplo a nivel europeo y mundial del saber estar en lugares donde hay un conflicto bélico. Tenemos tropas desplazadas, España, en muchos lugares. Uno ahora muy caliente, que es el Líbano, que está muy cerca de una confrontación bélica muy dura entre Israel, Gaza, Hamás, no se sabe cuál es la otra parte combatiente. Por tanto, y me dirijo a vosotros, estudiantes de Derecho y de Ciencia Política, ¿por qué hay que estar hoy aquí? Para saber que estáis en el mundo actual. El mundo actual es un mundo en el que hay crisis, hay situaciones beligerantes. Y nosotros, los estudiantes y los profesores de una facultad de Derecho, tenemos que ser capaces de articular respuestas a los problemas. No enconar el problema, sino dar una respuesta a un problema que ya existe. Un mundo sin problemas es un mundo que no existe. Y los estudiantes de una facultad de Derecho tenemos que ser capaces de ayudar a resolver los problemas. Por eso hablamos hoy de China. Hoy todavía no es un problema, puede serlo, con su reivindicación de la isla de Taiwán y la posición de Estados Unidos de América del Norte, que es socio geopolítico de España y Europa a través de la NATO, OTAN, es no toquéis la isla de Taiwán. Y eso está ahí, no lo ha inventado nadie, es un conflicto de mucho tiempo. Por tanto, escuchar, aprended, preguntad y iros a casa sabiendo que habéis escuchado a grandes especialistas, como hoy el general don Fernando Alejandro Martínez, que os va a hablar de lo que él ha vivido, una enorme experiencia como jefe de Estado Mayor de la Defensa, y escucharemos a Federico Mayor Zaragoza, que nos va a hacer una intervención por vídeo que desde mi punto de vista es modélica, en la que nos explica cómo surge la Guerra Fría, cómo se desactiva la Guerra Fría y cómo está hoy el mundo y cuánto manda en el mundo y quién manda en el mundo. Y ya os adelanto, como dirían los periodistas, en una primicia exclusiva, que no es la ONU ni la multilateralidad quien es el actor protagonista en el mundo actual. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Buenas tardes. Yo
debo empezar mis palabras mostrándoles o trasladándoles las disculpas del rector, a quien esta misma mañana le ha surgido un inconveniente que le ha impedido estar aquí, como era su voluntad. Por tanto, lo que oigan ahora de mi boca, háganlo o pónganlo en los labios de la representación institucional de la universidad, que es el rector. Y en su nombre, lo primero es mostrar el más sincero agradecimiento al Ministerio de Defensa, representado aquí por la subdelegación en Burgos, por esta colaboración institucional infatigable que llevamos trasladando o que llevamos poniendo o materializando estos últimos años, y de las cuales estas jornadas son una buena muestra visible. Estas jornadas que ya van por su 26ª edición, es decir, son 26 años en los que ininterrumpidamente en esta facultad ha habido unas jornadas de Derecho, Política y Defensa, por lo cual debo mostrar mi enorme gratitud y satisfacción a la facultad en su conjunto, personalizada aquí en su decano y en la directora de las jornadas, la profesora Cristina Rodríguez, que está aquí sentada en primera fila. Es decir, que es una muestra del buen quehacer universitario, esta colaboración institucional que permite llegar a la sociedad con unas actividades tan interesantes como estas. Sobre el interés y la indudable oportunidad de las jornadas, poco les puedo decir, pero desde luego la decisión de optar por este tema, ¿no? el tema de poner a China sobre la mesa y fijarnos en este país que está disputando a los Estados Unidos el papel de actor principal en el tablero geopolítico, económico, militar mundial, pues es algo absolutamente, claramente oportuno, muy bien, es una muestra de una muy buena elección. Fíjense que China tiene esa voluntad confesada expresamente de convertirse en una potencia hegemónica con el cumplimiento del centenario o el primer centenario de su revolución popular. Y para esto faltan 26 años, ¿no? En 26 años tienen margen todavía para hacerse con el protagonismo mundial, ¿no? Estoy convencido de que estas jornadas nos ayudarán a conocer mejor el papel presente y futuro que desempeña China, o que ya está desempeñando, en esos ámbitos, político, económico, militar, etcétera, etcétera. Y también a descifrar muchas de las o estrategias que no alcanzamos a entender suficientemente bien, o que desde nuestro entendimiento o desde la mentalidad occidental no somos suficientemente capaces de entender. Siguiendo su objetivo o el objetivo que preside este juego tan popular en China, que es el Go, el gigante asiático lleva casi ya 3/4 de siglo ampliando sus fronteras económicas y de poder, de soft power y de hard power, con la intención de conquistar todo el tablero. Es decir, que no es algo a lo que debamos hacer oídos sordos o de lo que debamos dejar pasar de lado. Pero poniendo aquí un punto y hablando del mapa geopolítico, permítanme, y aquí hablo nuevamente por voz del rector, que no dejemos pasar la oportunidad de transmitir nuestra preocupación y nuestro rechazo por la escalada bélica que sacude hoy al Oriente Próximo, con la sucesión de barbaries y violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en el territorio de Israel y de Palestina. La Universidad de Burgos, como está haciendo el conjunto del sistema universitario español, del cual formamos parte, desea trasladar expresamente la solidaridad con la población civil y particularmente con las comunidades universitarias y científicas de Israel y de Palestina, y ofrecer nuestra colaboración para que en lo que sea posible puedan seguir desarrollando su actividad y lo hagan con garantías de seguridad. Las imágenes que hemos visto en los últimos días y que me temo que desgraciadamente nos seguirán llenando de estupor en los próximos y de horror, resultan absolutamente incompatibles con el espíritu de la universidad y de la comunidad científica. La violencia debe cesar de una vez por todas y el diálogo, la negociación y la diplomacia deben ser las vías a recorrer para la resolución de los conflictos. Bueno, finalizo mi intervención agradeciendo lógicamente por su participación activa y su colaboración en las jornadas al exjefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Alejandre, así como el exministro y exdirector general de la UNESCO, el profesor Federico Mayor Zaragoza, a quienes tendremos el honor y el placer de escuchar hoy. Pero también a quienes escucharemos mañana, al coronel José Pardo de Santayana, a don Ignacio San Millán Valdivielso, a don Ignacio García Galán. Todos ellos seguro que configuran, o a todas luces configuran un plantel magnífico
que nos ilustrarán sobre este tema que nos ha juntado hoy, China, potencia geopolítica mundial. Así que, nuevamente, les doy la más sincera bienvenida a la Universidad de Burgos o a estas jornadas y con la certeza de que serán muy fructíferas, declaro inauguradas las 26ª Jornadas de Derecho, Política y Defensa. A la orden, general, es un honor presentarle y desde la Subdelegación de Defensa nos satisface enormemente que pueda estar aquí y tener esta ponencia con nosotros. Voy a dar unas breves reseñas de su dilatada vida profesional para presentar al general Fernando Alejandre Martínez, que nació en Madrid en 1956. Recibió su despacho de teniente de ingenieros en 1979 y fue destinado como jefe de la sección de zapadores a la brigada paracaidista, la misma brigada que al cabo de los años, una vez con el empleo de capitán, tuvo el honor de mandar la compañía de zapadores paracaidista durante más de 5 años. Después de diplomarse como oficial de Estado Mayor en 1993, regresó a la brigada como segundo jefe del batallón, desde mediados del 93, hasta un año después, cuando fue destinado como profesor de táctica en la Escuela de Estado Mayor. Desde allí fue seleccionado como agregado militar adjunto en la Embajada de España en Estados Unidos. A su regreso a España, fue destinado como jefe de Estado Mayor del Mando de Ingenieros de Salamanca. En ese destino ascendió a teniente coronel y en el año 2000 pasó destinado al Centro de Operaciones Terrestre de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. 3 años después, asumió la jefatura de la sección de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas de Acción Rápida, en la que ascendió a coronel, para ser destinado y mandar el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, ubicado en Monzalbarba, Zaragoza. Al finalizar el mando y tras un año como asesor militar del ministro de Asuntos Exteriores, ascendió, en febrero de 2010, a general de brigada, tomando el mando de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. A su ascenso a general de 2 estrellas, fue destinado como Deputy Chief of Staff Resource del cuartel general de la Alianza, ubicado en Mons, Bélgica. Tras finalizar su tiempo en Bélgica, fue destinado como segundo comandante del Joint Force Command en Brusum, el 16 de octubre de 2015. Fue desde ese destino desde el que, tras ascender a general de ejército, asumió su último destino en activo, el de jefe de Estado Mayor de la Defensa. Lo fue desde el 24 de marzo de 2017 hasta el día que, tras ser cesado, pasó a la reserva el 17 de enero de 2020. En la actualidad es vocal de la Asamblea de la Real Orden de San Hermenegildo. Ha desplegado en 3 ocasiones fuera de nuestras fronteras. En 1991, el entonces capitán Alejandre formó parte del contingente de la brigada paracaidista que desplegó en Irak al finalizar la Primera Guerra del Golfo. En su breve paso como comandante por el batallón de ingenieros de la brigada, fue jefe de ingenieros de la agrupación táctica Madrid, desplegada en Bosnia y Herzegovina. Ya de teniente coronel, estando destinado en el Centro de Operaciones Terrestres del Estado Mayor del Ejército, fue nombrado en comisión de servicio como jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de KFOR en Pristina. El general Alejandre, tras haber estado en servicio más de 48 años, ostenta en su uniforme
varias grandes cruces, placas, encomiendas y cruces, así como la Gran Cruz de la Guardia Civil, la Cruz de Sufrimiento por la Patria y la Encomienda de Isabel la Católica. Entre las condecoraciones extranjeras que posee están algunas de Estados Unidos, Lituania, Polonia, las Naciones Unidas y la OTAN, destacando la Gran Cruz de Mérito Militar portuguesa y los títulos de Comandante de la Legión de Honor francesa y Comandante de la Legión del Mérito de los Estados Unidos. Alumno de la NATO Defense College y graduado con honores en la Academia de Ingenieros del Ejército estadounidense, el general es paracaidista, buceador de asalto y diplomado de Estado Mayor. Y por último, a nivel personal, transmitir lo que sentirse muy orgulloso de formar parte de una familia de tradición militar y miembro de la 34 promoción de la Academia General Militar, amigo de sus amigos y le encanta la lectura y la naturaleza. Está casado, padre de 3 hijos, 2 de ellos comandantes de infantería y abuelo de 5 nietos. El título de su conferencia, Amenazas para España, China. Mi general, tiene la palabra. Subdelegado, primero de nada quiero darle las gracias a Alejandro y a mis compañeros de la Subdelegación de Defensa por haberse acordado de este viejo general para tratar un tema, a mi modo de ver, tan interesante como es el de las amenazas para España, incluida la que representa o puede llegar a representar la República Popular China. A continuación, me gustaría expresar mi gratitud no solo al rector magnífico, sino más concretamente al secretario general, Julio. Ha sido un placer, es un placer. Y al decano, Santiago, aunque no te veo porque estás ahí detrás del ordenador, pero sigue siendo un placer. Pero más concretamente aún a la persona que ha coordinado todo esto, a doña Cristina Rodríguez, que me ha llevado en volandas a lo largo de todo el proceso para llegar a estas jornadas de Derecho, Política y Defensa, en la que es su 26 edición. Y es la primera vez en mi vida que hago de telonero de un ministro, pero tampoco es mala presentación. Voy a hacer de telonero de don Federico, que no está nada mal. Pero sobre todo me gustaría dar las gracias a todos ustedes y a todos vosotros. Gracias por vuestra presencia, que hacen primero que lo que vamos a hablar aquí tenga validez, pero sobre todo que demuestran vuestro interés por algo muy serio. Tened cuidado, porque con vuestra presencia hoy aquí entráis a formar parte de un grupo selecto, pero muy raro, de españoles, los españoles a los que les preocupa la seguridad nacional y la defensa de España. Sois vosotros, son ustedes, como pude comprobar a lo largo de los casi 3 años en que fui jefe de Estado Mayor de la Defensa de España, una rara avis en nuestro país. Déjenme acabar esta salutación indicando, como le he dicho hace un rato al decano, que para mí es un honor estar en un lugar como este, que con sinceridad no recuerdo bien de mi infancia burgalesa, pero que me dejó impactado cuando lo vine a ver a poco de mudarnos de vuelta a casa el año pasado. Un lugar que rezuma historia y en una de cuyas paredes, por la que pasábamos hace un momento, están nombres de algunas personas a las que admiro profundamente. Pero vayamos al tema. Mi propósito es hablar en los próximos 30 minutos de mis opiniones acerca de las amenazas que acechan a nuestro país. Lo haré primero en general y luego tratando en particular de una amenaza que, si bien lejana, me parece, como diría un americano, un clear and present danger, la que representa China. A ver, que ahora tengo yo que hacer esto, si soy capaz. Ese es el esquema que voy a seguir, que conste que creo estar mucho más preparado para la primera parte de la charla que para la segunda, pero no me preocupa exageradamente, porque sé que lo más interesante, como decía hace un momento el decano, es lo que espero que ocurra al acabar mi simulacro de disertación, lo que espero que ocurra en forma de coloquio,
en el que estoy convencido de que sus preguntas, vuestras preguntas, centrarán mucho más el tema que lo que yo pueda decir. Al grano, como dice un amigo que vive en Burgos y está hoy aquí, al tajo que se nos va la mañana. La situación mundial ha cambiado enormemente. En los últimos 50 años ya nada es igual a como era. Si cuando yo entraba en el patio del ahora televisivo, en el patio de armas ahora tan televisivo de la Academia General Militar a mediados de los 70 del siglo pasado, alguien me hubiera dicho que acabaría desplegando en un trozo de Yugoslavia o que Persia se iba a convertir en una amenaza nuclear o que vería soldados españoles en las afueras de Herat, en Afganistán, seguramente no lo hubiera creído. Pues la verdad es que todo eso y mucho más ha ocurrido. Y la raíz de todo muy probablemente esté en la caída del muro de Berlín y en la desaparición nominal, me temo, del comunismo. Aquel mundo de bloques se desvaneció con la velocidad de un azucarillo y nos trajo un mundo diferente, un mundo de amenazas multipolares, de riesgos difusos, de fronteras cambiantes, un mundo en que las guerras religiosas vuelven a ser un hecho y en el que ese comunismo del que acabo de hablar resurge tras la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética y lo hace en forma de movimientos populistas fuertemente ideologizados, en forma de globalismos populistas, como el que puede representar perfectamente el Black Lives Matter estadounidense, o como los movimientos denominados antifascistas, por no irnos muy lejos, en los comités de defensa de la República, igual que antes en la violencia callejera de grupos organizados como Jarray. Sin embargo, hay una cosa que es igual ahora y antes, y es la falta de percepción de la amenaza que empapa a la sociedad española y su pensamiento colectivo y que ha logrado que esa sensación de amenaza desaparezca de nuestro imaginario colectivo, haciendo que nuestra sociedad se haya habituado a vivir en una especie de sueño de falsa seguridad. Esa sensación, patente entre nuestros compatriotas, era la que me permitía, durante mi tiempo de jefe de Estado Mayor de la Defensa, decirles a mis compañeros, a mis homónimos de los países del este de Europa, a mis colegas polaco, húngaro o estonio, que entendieran lo difícil que resultaba para los militares españoles explicar la necesidad de desplegar nuestros carros de combate en Adachi, a poco más de 200 kilómetros de la frontera de Rusia, pero a más de 3.500 de Madrid. Si soy capaz, ahora. Estoy seguro, no en vano estoy rodeado de universitarios, de que muchos de ustedes están convencidos de que las Fuerzas Armadas dan estabilidad institucional y contribuyen a asegurar la subsistencia de cualquier Estado. De hecho, fue un profesor universitario, don Francisco Llera, catedrático de la Universidad del País Vasco e histórico personaje de la lucha contra ETA, quien nos enseñó a los militares hace años que nuestras sociedades se definen históricamente como comunidades nacionales y se dotan de un Estado encargado de articular institucionalmente la soberanía nacional y de hacerlo mediante una especie de contrato legal entre ellas mismas y ese Estado que hemos dado en llamar subordinación de los asuntos militares al poder político. Quizá por eso resulta más chocante la dificultad de una sociedad buenista y pacifista más que pacífica como la nuestra y la dificultad que tiene para aceptar la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas capaces de afrontar las amenazas y riesgos a los que se enfrenta. Y todo esto a pesar de que la mayoría es consciente de que vivimos en un mundo global e interconectado, por lo que la seguridad de España en realidad se enmarca dentro de la de Europa y dentro de la de Occidente, y por ello afronta amenazas globales que vienen probablemente del otro extremo del planeta. En un libro que publiqué en 2022 decía que las amenazas para la seguridad de un país occidental como España son de dos tipos. La de índole exterior, que generalizando indicaba están representadas por China, Rusia, Irán, Corea del Norte,
pero también por países mucho más cercanos a nosotros y por organizaciones internacionales o organizaciones extremistas de carácter transnacional como Al-Qaeda o el Daesh, y las de índole interior, que son mayoritariamente autóctonas, aun cuando traten de buscar apoyos exteriores a la menor oportunidad. Las amenazas pueden actuar de forma irregular y por ello, acabamos de verlo el fin de semana pasado, el terror como forma de acción. También pueden actuar de forma convencional, con carros de combate y con aviones, como vemos si cambiamos el foco o el año y miramos a Ucrania y la situación allí. Sin embargo, la mayoría de las veces actuarán, luego entraré en este tema, de forma híbrida, convencional, pero con elementos de guerra irregular. Dependiendo de cómo el país, en este caso el nuestro, se defienda, nos encontraremos ante conflictos simétricos o asimétricos. Todas las amenazas interiores, exteriores, pero sobre todo las exteriores, interiores hacen uso de riesgos derivados de cualquier tipo de crisis, ya sea económica, humanitaria o migratoria. Utilizan la excusa que les prestan la corrupción y la falta de respeto al imperio de la ley y en ocasiones también los vínculos entre el crimen organizado, sobre todo el que se relaciona con tráficos ilícitos, y determinadas organizaciones extremistas, ya sean transnacionales o domésticas. Como indicaba el profesor Llera, para hacer frente a todas estas amenazas y evitar que los adversarios puedan tratar de subvertir la forma de vida de un país o de acabar con el bienestar de la población de ese país, los gobiernos emplean todas las herramientas que tienen a su disposición. Si las amenazas son interiores, el protagonismo de la lucha lo llevarán ministerios tales como el de Educación, Asuntos Sociales, Fomento y, sobre todo, evidentemente, el de Interior y sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La actuación de las Fuerzas Armadas en ese momento se restringirá a acciones de apoyo, ya sea a autoridades civiles, ya sea a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si, por el contrario, las amenazas son exteriores, los gobiernos tratarán de emplear en primer lugar la diplomacia, el apoyo al desarrollo, la política económica, reservando siempre el uso de las Fuerzas Armadas como último recurso, tratando de evitar carreras armamentísticas y reforzando los mecanismos de diálogo de todo tipo. En todo caso, e incluso en el empleo de las Fuerzas Armadas, actuarán de forma gradual, escalar, inicialmente mediante cooperación y disuasión, y solo, en caso necesario, se pasará a la prevención y dejando, claro está, como último recurso la respuesta militar, la violencia legítima de la que precisamente hablaba el profesor Llera. Sin embargo, no en vano decimos a menudo que España es diferente. Nuestro problema intrínseco, el problema español, no es otro que la desaparición del patriotismo y la amenaza de no saber si queremos defendernos. El comportamiento de nuestra sociedad en temas de defensa es muy peculiar. Hay varias razones para este comportamiento, tan diferente de otras democracias de nuestro entorno. Algunas son históricas, otras son simples prejuicios. Lo que está claro es que una gran mayoría de ciudadanos españoles dan la seguridad por garantizada y no la entienden vinculada ni a la labor de sus Fuerzas Armadas, ni al Estado en sí mismo, ni a sus fuerzas de seguridad, ni a nada por el estilo. Es probable que esto sea así porque los países que han sufrido experiencias traumáticas en su interior tienen mayor nivel de rechazo a las acciones militares y a las propias Fuerzas Armadas que los que han participado en guerras fuera de su territorio, o por lo menos contra un enemigo exterior. Esto último es algo que en España no ocurre desde hace más de 200 años. Si hacemos un somero análisis de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, podremos comprobar que en nuestro país no hace mucho tiempo 3 de cada 4 ciudadanos se encontraban muy o bastante orgullosos de ser españoles. Sin embargo, desde 2005 se viene observando una reducción de más de 15 puntos que cierra la distancia que separa a los que están muy orgullosos de ser español de los que se sienten poco o nada orgullosos de ello.
Imagino que no es de extrañar entonces que la bandera de España o el himno nacional no signifiquen nada para casi un 40% de los españoles y que ni siquiera la mitad de nuestros compatriotas considere que pueda merecer la pena sacrificar la vida por la patria. Es más, la abnegación es poco popular entre nuestros compatriotas, pues, por cuanto solo un poco más del 50% de los encuestados considera que sí merecería la pena arriesgar la propia vida para defender a su familia. En la serie histórica que comenzó en 1988, el ánimo de defender voluntariamente a España ante un ataque militar ha disminuido más de un 10% y el porcentaje de aquellos que con toda seguridad estarían decididos a participar en la defensa del país ya no alcanza ni de lejos el 40%. También podemos ver cómo entre los que consideran que hay cosas, dejando aparte la familia, por las que sí merece la pena sacrificar la vida, se colocan primero la vida de otra persona, segundo la paz, la libertad, la justicia, y la patria se relega al quinto puesto. Este resultado nos sitúa, en términos comparativos a los españoles, en los niveles más bajos de cualquier país democrático, junto con japoneses y alemanes. Curiosa conexión. En claro contraste con los países anglosajones y con el resto de Europa occidental. Pero no queda ahí la cosa. Pocos países del mundo pueden presentar una tarjeta de visita como la que presenta España hoy día. En nuestro país, uno de los más antiguos del mundo, solo 2 de cada 3 españoles considera justificable que el gobierno apruebe la utilización de medios militares ante la invasión del territorio nacional. Cabe preguntarse qué es lo que pretende el tercero de los encuestados, huir o pasarse al invasor. No lo sabemos. Menos países aún podrán decir que, como ocurre en nuestra nación, el porcentaje de población que apoyaría un despliegue humanitario en zonas de conflicto es de un discreto 50%, hasta que cae mucho más, hasta el 25%, si de lo que se trata es de hacer una acción militar para defender a uno de nuestros aliados. Igual que antes, cabe preguntarse qué es lo que el otro encuestado querría, si es que cree que el desembarco de Normandía fue en vano. Es interesante resaltar que, aunque tengamos la percepción de que la participación en misiones, de esas que el CIS denomina de paz, y creamos que es un punto de aparte, solo lo es parcialmente. Así queda reflejado en las encuestas, en las que la parte de la población española que apoya esas misiones internacionales, que creemos que es mayoritaria, no es cierto, solamente depende del punto de vista ideológico del encuestado. Así, el electorado o los votantes de la denominada izquierda sociológica son los que menos de acuerdo están con la participación española en ese tipo de misiones y, de hecho, y a pesar de que es también mayoritario el sentimiento de que la actuación de las Fuerzas Armadas influye favorablemente en el prestigio internacional, es en esos que están políticamente más cercanos de la izquierda donde el porcentaje se desploma y se empareja con los que piensan que no contribuye en absoluto a mejorarlo. No es de extrañar, por tanto, que la opinión sobre la pertenencia a la OTAN sea tan dispar. Hay un 20% que opina que ha sido negativa y solo un 50% que lo apoya sin grandes fisuras. Eso sí, el apoyo disminuye a menos de un 30% entre esos votantes de izquierda que he mencionado. Cuando la encuesta se refiere a las amenazas para España propiamente dichas, parece interesante resaltar que los españoles se consideran amenazados por cosas que nada tienen que ver con la seguridad, o por lo menos que solo tienen que ver con ella de forma relativa. Lo que más amenaza a nuestros compatriotas es la inestabilidad y la situación económico-financiera. A continuación, en lo que sin duda es una rémora o una herencia del pasado, el terrorismo. Por el contrario, los encuestados en el CIS no estiman que haya un riesgo para la seguridad nacional derivado de la posibilidad de conflictos armados. La respuesta concreta y clara es que ese riesgo es considerado poco relevante. Como es obvio, las personas de mayor edad tienden a percibir en mayor medida las amenazas clásicas,
pero en el caso español las centran en el terrorismo, el espionaje y la proliferación de armas de destrucción masiva, no en la posibilidad de una agresión a la nación. ¿Es posible que la mitad de la sociedad española acepte que hay que defenderse, pero no demasiado? ¿Es posible que alguien crea que hay una defensa barata? No lo sé con certeza. Pero si llegase, Dios no lo quiera, el día que haya que defender un trozo de España, no será ese el día para preguntarse si las Fuerzas Armadas están o no preparadas para hacer frente a la amenaza. Voy a pasar a hablar de las amenazas y voy a centrarme en la amenaza híbrida. Consideramos una amenaza convencional, como he dicho antes, aquella como la que esperábamos en tiempos de la Unión Soviética, cuando creíamos que los tanques soviéticos iban a avanzar por las llanuras alemanas. Consideramos una amenaza irregular la que hemos visto en las pantallas de nuestros televisores en las películas sobre Vietnam o Afganistán, en las que predomina la lucha de guerrillas, los frentes difusos, el combate casi cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el futuro y en ocasiones el propio pasado han visto y verán amenazas híbridas. Amenazas que combinan las acciones de ambas. Por ejemplo, lo ocurrido en la península de Crimea hace unos años, en 2014, tuvo carácter de amenaza híbrida. Tan híbrida como lo ocurrido con la injerencia extranjera en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020, en las acciones cibernéticas que se llevaban a cabo en las áreas en las que la OTAN hacía ejercicios en el verano de 2018, o en octubre de 2017, en una esquina de España, en las que granjas de bots actuaban completamente a su antojo. Híbrido es lo que hemos visto, lo que estamos viendo hoy en Gaza. La amenaza híbrida es un tipo de guerra de carácter en el que se mezclan formas de acción convencionales con irregulares y que se incorporan tácticas de todo tipo, fundamentalmente gracias al desarrollo tecnológico, a la globalización y a la polarización de nuestra sociedad. Es en esa guerra híbrida en la que se pueden dar acciones terroristas y actos criminales, se pueden dar ciberataques y acciones de guerra psicológica, todo ello sobre un trasfondo de acciones bélicas convencionales llevadas a cabo por actores estatales o no estatales. En suma, la amenaza híbrida combina acciones de alta con otras de baja intensidad, operaciones en el espacio físico o en el espacio virtual, operaciones psicológicas o incluso de formación de opinión. De todos es conocido la frase de Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Tal vez sea más preocupante saber que en la Rusia actual, al definir la guerra híbrida, se suele usar una frase del general Gerasimov, que le da la vuelta a Clausewitz, para afirmar que la política es la continuación de la guerra, a la que se llega cuando en lugar o además de los medios militares convencionales se usan herramientas diplomáticas, económicas, elementos cognitivos, la desinformación y una larga lista de medios más o menos irregulares sin renunciar al terrorismo. Como he dicho antes, hay dos escenarios de seguridad, el del territorio nacional y el exterior. En el primero se trata de proteger el territorio propiamente dicho, sus ciudadanos, sus instituciones y su forma de vida. En el segundo, se trata de garantizar un entorno internacional estable que permita el desarrollo de la nación como tal y una cierta posición de privilegio en el contexto global. En el complejo mundo en el que se mueve España, la España de hoy, las amenazas exteriores e interiores muy probablemente tengan, como digo, ese carácter híbrido. Para hacer frente a las agresiones a España provenientes del exterior, contamos con el apoyo, las capacidades y el compromiso de nuestros aliados, ya que nuestra nación está integrada en lo que se denomina organizaciones internacionales de seguridad y defensa. España pertenece a 4 de ellas: a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, a la Unión Europea y, sobre todo, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esas organizaciones a las que España pertenece mantienen vivo
en mayor o menor grado, el principio de defensa colectiva, por el que se adquiere un cierto compromiso de intervención en apoyo de un Estado miembro que pueda o no estar en peligro. De ese modo se alivia, en cierto modo, la presión sobre España, ya que nos permite paliar en parte las deficiencias de una capacidad militar que pueden en un momento dado llegar a aquejarnos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas deben poder actuar con cierta autonomía con respecto a sus aliados, de modo que sean capaces de organizar estructuras creíbles, eficazmente dotadas, diseñadas y adiestradas, para, en primer lugar, servir como elemento de disuasión y, en su caso, para un posible empleo ante una amenaza no compartida. Para hacer frente a las agresiones de carácter interior, como ya he dicho antes, contamos con todo el Estado, con todos los que están implicados en la seguridad nacional y que, como señalé, incluyen desde el Ministerio de Educación al de Exteriores, pasando por los de Sanidad o Fomento, pero sobre todo al de Interior y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El panorama geoestratégico de España tiene, a mi modo de ver, tres vértices. El primero es el de España como país europeo miembro de alianzas. El segundo es el de su papel como puente entre Europa, África y América, que determina el interés nacional por el vínculo transatlántico y también el reforzamiento de los lazos históricos con Iberoamérica y, sin lugar a dudas, su propósito de estabilizar el Magreb y el África Occidental a través del Sahel para llegar al Golfo de Guinea. El último vértice es el de España como territorio peninsular con fuerte vínculo con nuestra vecina Portugal. Es por ello que España se proyecta hacia el exterior como un país de perfil propio, marcado por su ubicación entre Europa, África, y entre el Mediterráneo y el Atlántico, con una distribución geográfica que comprende su territorio peninsular y los archipiélagos Balear y Canario, pero también dos ciudades autónomas en el norte de África, con islas, peñones e islotes, y uno de los Global Commons, que es el Estrecho de Gibraltar, que está prácticamente en nuestras aguas territoriales. Todo ello nos exhorta a mantener unas relaciones de 360 grados, basadas en una proyección regional y global orientada a buscar la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales. Es en esa proyección en la que las Fuerzas Armadas se convierten en una útil herramienta en apoyo a la acción exterior del Estado. Sin embargo, a través de los estudios que hace el CIS, sabemos que en 2021 solo 4 de cada 10 españoles consideraban que había una amenaza existencial. También sabemos que hay una lista de posibles amenazas y que las que figuraban en primera línea en esa lista eran los grupos islamistas radicales, seguidos de Marruecos y, con sinceridad, no sé por qué, de Siria, y curiosamente no aparecían en lo alto de la lista ni China ni Corea del Norte, aunque avanzaban posiciones, tampoco estaba Irán. Pero quizá lo más sorprendente sea que en ese mismo año no apareciera Rusia. Solo unos meses después nos enteramos de que nos habíamos equivocado en la lista, y todavía más de que para un 10% de los encuestados el verdadero peligro residía en los Estados Unidos de Norteamérica, que eran una de las 5 amenazas más importantes para España. Teniendo en cuenta que era en la población más joven en la que se apreciaba un mayor índice de rechazo hacia los Estados Unidos, me hace preguntarme si es que hay un cierto sentimiento de antiamericanismo, pero además de eso, si es que no se entiende el significado de los pactos, de las alianzas, de la defensa colectiva y de la utilidad de las organizaciones de seguridad y defensa. En cualquier caso, y en mi opinión, repito, España se enfrenta con amenazas claras y directas. Si tuviera, como hice en mi libro, que hacer una lista de preocupaciones, empezaría, sin lugar a dudas, por la frontera sur, máxime cuando el Estrecho de Gibraltar sigue siendo clave y cuando sabemos que está muy cerca del límite entre Marruecos y Argelia y sabemos que la situación entre ellos dista mucho de ser la óptima. Seguiría por las organizaciones extremistas violentas, a continuación por Rusia y China, para acabar con la inestabilidad en Oriente Medio, Irán, Irak, Siria, y con Corea del Norte. Resulta evidente que China no estaba en el radar de ningún militar español hace 40 años. Recuerdo que la primera vez que oí hablar del desplazamiento del eje hacia el Pacífico fue en plena Guerra Fría
y como nunca he sido futurólogo, me pareció que quien me lo contaba, un norteamericano, exageraba. Sin embargo, una persona que es conocida por su afiliación antibelicista y su inclinación hacia China, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace 3 años, a las pocas semanas de tomar posesión de su cargo como presidente, formuló un análisis inicial de amenazas para su país y de alguna forma para todo el mundo occidental. En ese análisis indicaba que los Estados Unidos mantendrían una presencia militar robusta en la zona Indo-Pacífica, llevando a cabo esfuerzos diplomáticos con China para reducir el riesgo de cometer errores de interpretación, pero a la vez dispuesto a defender a sus aliados en la zona y a proteger esos global commons de los que he hablado hace un momento, es decir, las libertades de movimiento, navegación, sobrevuelo y comercio, entre otras libertades de carácter global. Como digo, dejaba explícito su apoyo a Taiwán como democracia en esa zona del mundo y se comprometía a potenciar la diplomacia para reducir la amenaza que representan los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte y de China. De esa forma aseguraba querer contribuir a la defensa de los intereses estadounidenses, pero también de los de Japón, Corea del Sur y, de nuevo, Taiwán. Hace unos años, el poder militar chino era de un tamaño medio, fundamentalmente orientado hacia el interior. Sin embargo, la mayoría de los analistas afirman hoy que en 2030, es decir, dentro de 6 años, la China habrá alcanzado la paridad con el poderío militar estadounidense. El elevado y constante incremento que se puede observar en el presupuesto militar chino no guarda relación alguna ni con la situación interna del país, es decir, con los problemas de integración étnica de la provincia de Xinjiang o con el conflicto de Cachemira, tampoco con la ocupación del Tíbet o las dificultades que tiene en Hong Kong, ni siquiera con sus pretensiones sobre el mar meridional de China o con el cerco que con el que militar y periódicamente somete a Taiwán. Por el contrario, el desarrollo militar chino, que por cierto está lastrando el desarrollo de otros sectores, se ha convertido en una clara amenaza para la zona y probablemente para el mundo. A pesar de que ese incremento en gasto militar es responsable del desequilibrio del nivel de vida entre la población del interior y la que vive en la costa y que está afectando, como digo, al desarrollo del sistema político de doble valencia, liberal en lo económico y no tan no tan liberal en cuanto a democracia y libertades en el plano político, lo cierto es que el incremento es palpable y, como digo, sostenido en el tiempo. Tanto es así que se ha convertido, repito, en una evidente amenaza para Taiwán y para el mar de China meridional, y por ello para su vecindario más inmediato y cercano. Pero también nadie construye 3 portaaviones para nada, ha elevado a China al nivel de potencia global, asegurándole la posibilidad de influir en esas y en zonas mucho más alejadas de la China continental mediante la aplicación de ese poderío militar y mediante, una vez más, el empleo de la guerra híbrida de la que hemos hablado hace un rato. Por una parte, ha modificado su forma de relacionarse con su entorno político. Por otra, ha modificado su forma de influir desde el punto de vista económico y financiero y por otra, ha cambiado la perspectiva en o desde el resto del mundo que tenemos de China, afectando o influyendo en el modo en que ese resto del mundo, o por lo menos el mundo occidental, se defiende a sí mismo. Eso sin entrar en teorías más o menos conspiratorias como las que relacionan a China con el COVID, que por cierto vino de Wuhan. Por otra parte, diseñando y desarrollando al modo de la amenaza híbrida con alcance global una serie de acciones de índole económica o diplomática, como la nueva ruta de la seda, un tren que lleva a ninguna parte pero que sale de un puerto chino en Djibouti, que es visible en Google Maps, en la misma puerta del Mar Rojo, o como las compras masivas de deuda soberana de países occidentales, o como el incremento de personal chino que visitaba el aeropuerto de Kabul, del cual fui testigo presencial en mis viajes a Afganistán, o como la construcción de infraestructuras en África, mediante donaciones más o menos altruistas y con mano de obra china reclusa.
Obras como las infraestructuras ferroviarias que llevan años construyendo en Angola. Obras como los puentes que sobre el río Níger llevan a cabo en Mali. Así pues, como potencia a nivel regional, resultan una amenaza. Si es que no lo son ya y no estamos en una especie de guerra fría, por lo menos en la región Indo-Pacífica. Pero como potencia global, hemos visto evidentes muestras de su cambio en la forma de relacionarse con su entorno. Primero con su entorno político, desde luego con su vecino ruso. Creo que es patente que sus relaciones con Rusia no son lo que eran hace 40 años o hace 15 años. En tiempos de la Unión Soviética había una subordinación tácita de China a la Unión Soviética. En la actualidad ha ido cambiando hasta llegar a que China sea el protector o el tutor de los asuntos de Rusia en Asia y de alguna forma su protector en el conflicto ucraniano actual. De hecho, en ese conflicto, de alguna forma indirecto entre Occidente y Rusia, y al que se ha llegado a raíz de la invasión de Ucrania, se ha visibilizado el acercamiento de posturas entre Rusia y China. Qué duda cabe que su relación ha ganado en cohesión y fortaleza, no solo en temas de índole económico y energético, sino a la hora de lograr apoyos internacionales para la causa de Putin, con quien mantiene plenas relaciones, a pesar de que el mandatario ruso esté bajo investigación por el Tribunal de La Haya. Pero, como decía, ha modificado también su forma de influir en el resto del mundo, mediante el impulso que está dando a alianzas internacionales de claro contenido socioeconómico, pero también estratégico y militar. Así enmarcaríamos, por ejemplo, como se ve en la transparencia, sus reuniones o sus vínculos con los países del denominado BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o como los que en el propio continente asiático se reúnen en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái, que liga a China con Rusia, pero también con Irán, Pakistán, la India y las repúblicas centroasiáticas. No es, por tanto, nada extraño que el nivel de conflictividad con Occidente haya ido en aumento en las últimas décadas, desde que inició, como decía antes el secretario general de la universidad, su despegue económico. Al principio todo pasaba por un desarrollo armonioso, hasta llegar a convertirse, bajo el liderazgo de Xi Jinping, en un claro ejemplo de potencia en expansión y, por ello, en una amenaza, si no existencial, sí real para los intereses de Estados Unidos y del resto del mundo occidental. De alguna manera, China ha llegado a establecer un contrapeso en la balanza estratégica mundial, llenando el hueco dejado por la extinta Unión Soviética y volviendo a llevarnos a los dos bloques enfrentados. Por último, ha cambiado China también la percepción que se tiene de ella en el resto del mundo, en lo que a mi modo de ver es una campaña de comunicación estratégica que pasa por el modo en que Occidente se ha entregado con víveres y bagajes al globalismo reduccionista. Probablemente lo que leímos sobre China cuando éramos jóvenes hace que a muy pocos de nosotros se nos antoje China como un país dado a la belicosidad. Pero sea como sea nuestra memoria, lo cierto es que China está en auge, lo cierto es que si viera amenazado su estatus de gran potencia, en el que está invirtiendo una gran cantidad de recursos, no sería en absoluto descartable una reacción agresiva. Su poderío militar difícilmente explicable, sus alianzas geopolíticas tejidas en el continente asiático, pero también en el resto del mundo, le dan suficiente fortaleza como para, llegado el caso, sentir la tentación de actuar como ya hizo la Alemania previa a la Primera y a la Segunda Guerras Mundiales, por mucho que los politólogos chinos, sobre todo los más cercanos al Partido Comunista, rechacen esa posibilidad de modo frontal. A mi entender, y les recuerdo que lo que aquí expongo es mi opinión, esta posibilidad más remota o más cercana constituye un claro riesgo para Occidente en general y para España en particular. La construcción de una herramienta militar como la China, que es o empieza a ser una formidable máquina de guerra, puede, como sostienen esos politólogos de los que hablo, tener carácter defensivo.
en sus palabras, antiacceso, pero también puede ser usada para proyectar el poder militar chino desde una base segura. Y ya acabo. En mi libro, que escribí un año antes de que los carros rusos cruzaran la frontera ucraniana, afirmaba que Rusia era una amenaza para Occidente y, por lo tanto, para España. También decía entonces que estoy seguro de que en los próximos años habrá un conflicto entre China y Taiwán. En suma, China, a mi entender, es una amenaza global. Los problemas pueden empezar por un simple malentendido en el mar de China Meridional, en el que aparecen, como saben, islas cada pocos meses, o en alguno de los ejercicios navales con los que flotas chinas se colocan en las 4 esquinas de la isla de Formosa, rodeando Taiwán. Además, y probablemente, porque recuerdo perfectamente lo de nucleares no gracias de cuando era joven, y ahora sé que mis sospechas de que aquellos movimientos estaban impulsadas desde la Unión Soviética, no nos quede otro remedio que preguntarnos si detrás de los movimientos woke que pulverizan nuestra conciencia como civilización no habrá alguien financiándolos. ¿Tal vez China? Es por lo que creo personalmente que es la hora de que España asuma que está amenazada y que la sociedad española debe abandonar su zona de confort y aceptar que las amenazas son como las meigas, a verlas, haylas. Me gustaría que como sociedad no olvidásemos que justo antes de su famoso os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra, que dijo Winston Churchill en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, dijo otra frase, que fue la siguiente: la falta de salud moral y de vigor marcial nos conducen al desastre. Eso es todo. Espero no haberles defraudado, pero en todo caso estaré encantado de oír lo que tengan que decirme, preguntarme o discutir conmigo. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Primero, dar las gracias a la Universidad de Burgos por el placer que nos brinda en estar en esta universidad. Y yo quería preguntarle dos cosas. La primera, que se ha hablado mucho sobre los derechos humanos. Vamos a ver, yo quisiera saber dónde están los derechos humanos cuando ayer mismo, o ha sido hoy, no sé si ayer o hoy, creo que han bombardeado un hospital donde ha habido 500 muertos. Entonces yo quería preguntarle, mi general, ¿dónde están esos derechos humanos de los que se ha hablado aquí? Porque claro, aquí se ha hablado sobre los derechos humanos. Entonces cuando meten bombas en un hospital donde ha habido 500 muertos, uno cuando ve esas imágenes pues se siente un poco, no sé cómo decirle, ¿cómo le diría yo? Con impotencia, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y sobre Rusia y Ucrania, otra cosa que también quisiera decirle es que según la ley de Ginebra y la ONU, o la OTAN, o lo que no sé si será lo mismo, está totalmente prohibido bombardear a civiles, está totalmente prohibido. Entonces, si está prohibido, ¿por qué se hace? Esa es mi segunda pregunta. Y otra cosa, la unidad militar... La unidad militar se puede acoger a la ley de conciencia, es decir, que si la unidad militar, si por ejemplo dice, bueno, yo no quiero matar a gente, si la unidad militar puede acogerse a esa ley. Gracias. Yo había venido a hablar de China, pero ya me imaginaba que no sería fácil. Bueno, lo primero, los derechos humanos nos atan a todos, ¿vale? Pero en la guerra el primer damnificado de todos, aunque no lo creáis, no son los combatientes, es la verdad. La verdad. En la guerra, la verdad es lo primero que sufre. Nadie sabe lo que ha pasado. Y lo sabremos dentro de 2 semanas, 10 días, 20 días, un mes o quizá nunca. Nunca supimos quién había bombardeado el mercado de Sarajevo. Yo estaba allí. Nunca lo supimos.
alguno más de los que hay por aquí estaba conmigo. Nunca lo supimos. ¿Qué hacer? Pues simplemente estar preparados para que no nos ocurra a nosotros. Pero esto no quiere decir que no vaya a haber daños colaterales. O sea, yo sé que ese término de daño colateral es muy bonito, pues se dice así y parece que no significa nada. Pero claro, detrás de daños colaterales hay muertos, hay heridos, hay mutilados. Efectivamente, es así. No sé, esta mañana en una televisión norteamericana oía decir que bueno, la gente dispara y el cohete va donde quiere. Que creo que es lo que ha ocurrido. Con sinceridad no lo sé y dudo mucho que lo sepamos, como digo, en las próximas semanas, pero lo que ha ocurrido esta mañana pues puede ser cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que sufre? La verdad, y los daños colaterales, lamentablemente para nosotros, son inevitables. Esto no quiere decir, y esto tiene que quedar claro, las Fuerzas Armadas tienen obligación de someter sus acciones a la Convención de Ginebra, por lo cual el bombardeo de zonas civiles está prohibido, sin más. Pero eso no quiere decir que los proyectiles vayan al sitio que estaba planeado que fueran. Hay veces que hay errores, hay veces que hay desvíos, hay veces que a lo mejor se producen ataques de falsa bandera y le atribuyen a uno lo que ha hecho el otro. No lo sé, eso lamentablemente no lo sé. Pero efectivamente nosotros tenemos unas convenciones y debemos respetarlas. Lo que tenemos que hacer es respetarlas y la tienen que respetar las cúpulas militares, no las unidades. Las unidades lamentablemente para ellas hacen lo que se les dice y hay aquí Dios y después gloria. ¿Vale? Tomamos la palabra. Muchas gracias, general, por ese ejercicio de recopilación, de reflexión y de transmisión, poniendo ahora en común pues todo lo que ha sido una vida dedicada, ¿no? Mi reflexión viene, bueno, viejo estudiante de Ciencias Políticas y Sociología de los del año pasado en la Complutense, de lo que ya nos transmitían nuestros profesores, que en principio nos decían que los grandes problemas del planeta vendrían por los nacionalismos y las religiones, y en aquel momento nos repararon en los populismos, que es algo que ya vinculo a nuestro siglo XXI y que Zygmunt Bauman podría haberlos apoyado en esa sociedad líquida, en esa sociedad de fake, en esa sociedad híbrida de la que estamos hablando, que es a donde quiero ir a llegar, porque ya hace, no sé, una quincena de años leía en Foreign Policy que China en el 2050 probablemente va más rápido de lo que entonces se preveía, y va a tener el 50% del Producto Interior Bruto Mundial, con una Europa que no llegaría posiblemente al 5% y un Estados Unidos que no pasaría del 15%. Eso apoyando toda una estructura militar y todo un aparato militar. Entonces, esa China, que a mí se me parecía que en aquel entonces, entendiéndola como una dictadura, iba a ser muy peligrosa, sin embargo ha crecido tanto económicamente que ha generado unas capas de muchos millones, quizá tantos como los españoles que somos, de millonarios que ahora mismo son contrapeso por sus intereses materiales en que esto vaya a más en el sentido de una guerra convencional, porque miembros de las Fuerzas Armadas no hace mucho en este espacio de la universidad ya nos hablaban de que ahora mismo el ejército español puede estar defendiendo tierra, mar y aire, pero hay que pensar ya en el espacio y en la inteligencia. Es decir, en todo lo que es la cibernética y cómo se está trabajando de otra manera el intrusismo en la soberanía de otros estados. Todo eso me lleva, por la responsabilidad que tengo también, a pensar que la manera en la que trabajan Fuerzas Armadas o cuerpos y fuerzas de seguridad irremediablemente ya tiene que estar imbricado, porque, claro, las guerras se hacen desde dentro y se hacen a través de lo que acabamos de mencionar, de los woke y de toda esa manera de entender la inteligencia, la información y posteriormente eso, su gestión
y su procesamiento que se convierte en inteligencia. Y eso ya nos lleva a la última parte de la reflexión, que es que necesitamos entender de una manera más compleja qué es lo que queremos defender. Probablemente más allá del territorio, al que ese desapego de los españoles que decíamos antes se refería el general, lo que tengamos que defender son los valores del título primero de la Constitución, no el territorio del título octavo. Entonces, y esos valores vienen por otro lado, son intangibles, es la sociedad líquida de Zygmunt Bauman y la complejidad a la que ahora nos remitimos creo que nos supera a cada uno de los sectores, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, al sistema educativo, y nos obliga a trabajar de una manera sistémica y absolutamente imbricada. O sea, estoy hablando de pura complejidad para tratar el mundo al que vamos. Ya siento que me haya extendido tanto, pero es que esto es mucho lo que estamos tratando en esta mesa. Yo, subdelegado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es una de las primeras cosas que creo haber señalado, es que nosotros, a la caída del muro, tuvimos la tentación de creernos a Francis Fukuyama y que había desaparecido el conflicto. Bueno, pues supongo que ahora Francis Fukuyama estará como yo cuando dije que lo de la China me parecía una exageración, estará callado y no dirá nada más en su vida. Pero, efectivamente, hemos visto el resurgir de guerras de religión. Yo esto imagino que a mi padre, que nació a principios del siglo XX y falleció justo con el cambio de siglo, pues le parecía una locura. Pero es así. Efectivamente, China va más deprisa de lo que nosotros creíamos. Que quede claro, subdelegado, que yo no creo que toda la amenaza china sea una amenaza convencional, porque creo que probablemente sean mucho más listos que nosotros y utilicen ese concepto de guerra híbrida del que he hablado, ¿vale? Entonces, creo que su presencia en África es de por sí amenazante. Hablaba de un tren en uno de mis viajes a Somalia. Al tomar tierra en Djibouti, de repente vi un cuadrado enorme en la costa en el que había un montón de máquinas trabajando. Entonces pregunté, ¿y esto qué es? Me dijeron, un puerto chino. Digo, ¿cómo que un puerto chino? Estamos en Djibouti. Pues sí, señor, es un puerto chino. En la puerta del Mar Rojo hay un puerto chino al que los djibutíes no tienen derecho de acceso. Es decir, que lo que entra y sale de ese puerto no sabemos lo que es. Por lo cual, yo no creo que aunque me den miedo los portaaviones y me den miedo los aviones de última generación y me dé miedo la carrera espacial china, porque todas esas cosas, subdelegado, me preocupan mucho, yo no creo que vaya a ser una guerra convencional como tal, sino una guerra de presión, una guerra híbrida en la cual su poderío económico, su total monopolio de las materias primas y de algunas materias primas en particular, pues de alguna forma acabará por ser hegemónico o convertir a China en una potencia hegemónica. Aparte de eso, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las Fuerzas Armadas españolas tienen que dar un paso adelante, tienen que empezar a pensar en lo cibernético, tienen que empezar a pensar en los aviones no tripulados. Estamos viendo lo que ocurre en Ucrania y nosotros aquí vamos con cierto retraso sobre eso. Tenemos que hablar del espacio y del espacio, lamentablemente, pues se puede hablar poco. Y si en algo te doy toda la razón, lo defendí en mi libro y lo defendí cuando estaba en activo, es en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas deben aprender a comunicarse, cosa que es muy difícil en la actualidad, muy difícil por un montón de motivos que tú conoces mejor, probablemente mucho mejor que yo, pero que a mí me parecen francamente preocupantes. Y sobre todo me parecen francamente preocupantes en puntos de conflicto claro y evidente, como pueden ser, por ejemplo, las dos ciudades que tenemos en el norte de África. Si quieres te aplaudo con lo del desapego y los valores, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. La situación está planteada, la posibilidad de amenaza está ahí.
¿Qué posibilidades de respuesta hay? Posibilidades en el sentido de materialmente qué se puede hacer, si no para contrarrestarla ya, ralentizar ese avance, que cuando a lo mejor China se plantee voy a dar este paso, se tiente la ropa, etcétera, etcétera. No ya por parte de España, por parte de España como miembro más de esa comunidad internacional que también se ve amenazada o se puede ver amenazada por China. Bueno, mi coronel, yo una vez más, pues eso, decirte que tienes toda la razón. Pero el problema, gracias a Dios, tengo una suerte enorme, ya no soy el que está en la silla caliente, hay otro, y es el que tiene que pensar cómo sale de aquí. Aunque creo que todos deberíamos estar preocupados, todos deberíamos estar preocupados. Para mí, la única solución que hay evidente es la que tú has mencionado. Hay que hacerse fuertes en las alianzas. Nosotros solos no podemos nada. Solamente lo podemos si todos juntos nos enfrentamos a la amenaza o a la posible amenaza china. Y desde luego hay una cosa en la que yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, y es en África. Vivimos de espaldas a África, somos sus vecinos del norte y sin embargo no les hacemos caso. Y los que construyen los puentes en Mali, como he dicho durante la charla, son chinos. Y los que construyen los ferrocarriles en Angola para ir de Luanda a donde sea, son chinos. Pero, José, no solo que sean chinos, es que son chinos. Se traen gente de las prisiones para hacer trabajos forzados en Angola. Y los colocan en mitad de Angola. Eso es un grave riesgo, pero es que nosotros hemos dejado a Angola ahí, solos, a su libre albedrío, en lugar de preocuparnos por ellos. He dicho África porque nos pilla muy cerca, pero hace un rato hablaba de el papel que España debería jugar como puente entre la América hispana y Europa. Yo creo que debemos hacer una política de apertura de esas alianzas, debemos hacer un esfuerzo por prepararnos todos. Como le decía antes al subdelegado, yo estaba en una recepción en una academia norteamericana y yo conocí a un tío que hablaba español perfectamente porque había estudiado en la Universidad de Barcelona. No me di cuenta de que era espía hasta 10 minutos después, pero claro, era evidente que era espía. Bueno, especialista en inteligencia, pues no se dice espía, se dice especialista en inteligencia. Bueno, pues era un especialista en inteligencia y curiosamente, cuando él llevaba desde Washington, desde el Pentágono, el área de Italia, Grecia, y Portugal y España, me empezó a hablar de la China. Y yo creí que este hombre ha bebido más de la cuenta en el vino, en el cóctel y tal. Pero no, estaba hablando en serio. En la actualidad es el jefe de inteligencia del mando americano en Hawái, que está vigilando China, claro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Sería muy interesante debatir punto por punto las partes iniciales de su exposición, pero quiero dejar evidentemente al resto de que quieran participar en las preguntas. Plantear una ponencia sobre la seguridad nacional de España y no hablar de Marruecos me parece, o no hablar o decir, suponer que es más grave la amenaza de China que la de Marruecos, me parece muy preocupante. Yo cuando le he escuchado decir que los tanques españoles están a 3.500 kilómetros de Madrid y a 200 de la frontera rusa, ¿qué hace España allí? ¿Cuáles son los intereses de España allí? ¿Y por qué tenemos que escuchar, como se escuchó el año pasado, a una ministra de Defensa de las Repúblicas Bálticas decir que los españoles gastaban poco en defensa? Cosa que es verdad, es una obviedad, ella que se meta en sus asuntos. Y si su país no es capaz de contener la amenaza que tiene al otro lado de la frontera, problema suyo. Ese es uno de los primeros principios políticos que deberían regir en cualquier sede del Ministerio de Exteriores de cualquier país. Es decir, usted habla de los intereses occidentales y de Occidente, los intereses de Francia no son los de España. Me ha parecido también muy interesante la exposición que ha hecho sobre África, China y Europa. Bueno, Europa ya estuvo en África. Habría que preguntar a nuestros tan aliados franceses e ingleses qué es lo que hicieron allí. Y porque recientemente las tropas de nuestro país vecino, que seguro que usted las conoce muy bien, las Fuerzas Armadas de Francia, las han echado de Níger. No se han ido, las han echado. Y la verdad,
decir que hemos abandonado África. Hombre, quien abandonó África fue en 1975 el ejército español, cuando dejaron plantada la bandera en el Sáhara Occidental de una manera verdaderamente vergonzante y que desde luego no hace honor al uniforme de lo que tiene que representar el ejército español. Le ruego que me conteste a todas estas preguntas. Dejo algunas más que me gustarían, pero bueno, quiero que los compañeros pregunten también. Y por último, el señor subdelegado ha dicho que hay una clase económica muy importante en China, eso es cierto, pero me gustaría también que viese dónde estaba el presidente o el líder de una de las empresas más importantes chinas, que era Alibaba, que hace unos años tenía, verdad, un trato muy cercano a las que son las autoridades del Partido Comunista Chino. Hoy no sabemos dónde está, no sabemos qué pasa con el líder de Alibaba, igual usted sabe algo más que yo, eso seguro, o el general también, pero yo creo que anteponer que hay una clase económica china que está por encima de los intereses del politburo del Partido Comunista es una visión idealista de la realidad que no nos lleva a ningún lado. De antemano, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, porque creí que solo me iban a preguntar los de este lado del este, y yo venía a hablaros a vosotros. O sea que lo primero es darte las gracias a ti. Lo segundo, que veas que no he dicho eso, ¿eh? O sea que yo he dicho lo que he dicho y he puesto en primer lugar la frontera sur, que es mucho más preocupante para mí, Fernando Alejandre. Yo ya, gracias a Dios, no tengo responsabilidades en esto, pero es mucho más importante para mí que China. Pero China no se puede obviar. Me parece que si cuentas ahí sale el 6, ¿no? 6, justo, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, bueno, vamos a ver. Sobre tu apreciación sobre la defensa individual o la defensa colectiva, yo lamento estar en desacuerdo contigo. Esto lo que podemos hacer es quedar una tarde en la llana y nos tomamos unas cervezas y hablamos sobre ello, porque eso puede dar para un temario y ahora mismo no va a haber lugar. Pero yo creo que una de las, lo acabo de decir cuando contestaba hace un momento, yo creo que una de las bondades de nuestro sistema es el sistema de alianzas. El hecho de que viniera la ministra, que no sé cuál era, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho, joder, he escrito un libro sobre eso. He escrito un libro en el que hablo del 2% y digo que es una falacia, o sea, que cómpratelo y cuando te lo leas hablamos. Pero es totalmente cierto, el 2% es una falacia. El 2% es un número que se eligió porque había que elegir un número. Pero en realidad sería mucho más eficiente si ese país, que no sé cuál de los 3 bálticos era, pero seguramente era uno de los 3 bálticos, en lugar de dedicar el 4% a defensa, dedicara el 2%, pero tuviera aviones, que no los tiene. Y por eso nosotros mandamos aviones a desplegar allí, ¿vale? O sea que esto forma parte de una alianza. Yo sé que estas cosas a lo mejor a ti no te gustan, pero si algún día las cosas se ponen mal dadas en otro ámbito, pues a lo mejor nos hace falta a nosotros. Eso hace que nosotros mandemos carros, eso hace que nosotros mandemos aviones. Eso hace que nosotros nos preocupemos por la situación de nuestros aliados. Eso y un tratado, que eso sois la mayoría de vosotros abogados o abogados en ciernes, los tratados vinculan a las partes firmantes. Y nosotros tenemos firmado un acuerdo por el cual, si a uno de nosotros le atacan, los demás se consideran atacados. Eso es un problema. Cuando uno ha dejado entrar a Letonia, yo no le dejé entrar, le dejó entrar un presidente de gobierno, era político, no era yo, pero hemos dejado entrar en la Alianza Atlántica a países que a lo mejor son deficitarios en defensa. Hemos dejado que en la OTAN estén países como el nuestro que no invierten lo que tienen que invertir. O sí, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que tienen que invertir más, pero tienen que invertir más por una cuestión puramente de defensa propia y de defensa de los demás. Oye, esto me acerco demasiado, me parece. Sobre lo que has dicho de África, pues efectivamente podríamos hacer un análisis muy sesudo de lo que hicieron nuestros colegas del norte, Francia, Bélgica, no te olvides de ella, Bélgica, Francia, el Reino Unido, en su paseo del siglo XIX por África.
Pero lo que está claro es que cuando se cerraron las factorías, se piraron y hemos dejado aquello manga por hombro. Y yo creo que deberíamos tomárnoslo de nuevo con seriedad. Con respecto al Sáhara, como comprenderás, siendo militar, estando en la academia en 1975, por lo cual tuvimos que ver a cómo las promociones anteriores salían corriendo de la academia y hacían los 5 años de academia en 3 para ir al Sáhara, pues no voy a discutírtelo. Pero la descolonización del Sáhara cayó en un momento en que no era. Eso pasa muchas veces. Compras los tickets y de repente te cierran la noria. Pues eso es lo que algunos de nosotros o algunos en algunas ocasiones ocurre. A Francia la han echado de Níger. A Francia la echan de todos lados. Pero a Francia le echan de todos lados porque tiene un pequeño problema. Y es que Francia va avasallando por ahí. Una de las primeras visitas, estoy contando historietas del abuelo Cebolleta, esto en la llana es mejor, pero es cierto. Tuve una entrevista con el ministro de Defensa mauritano, un hombre de etnia negra, educado en la Sorbona y tal, y me dijo: general, es que a mí me gusta hablar con los españoles, porque cuando hablo con los españoles tengo la sensación que hablo de hombre a hombre, no de esclavo a francés, textual, en una charla, ¿vale? En un café que tomamos una tarde en la que hablábamos de la defensa de Mauritania con respecto a Al-Qaeda en el Magreb islámico, Al-Qaeda en el Magreb, ¿vale? Ya no se atreve nadie. Mi general, llevamos ya una temporada hablando de, no en esta conferencia, que de verdad ha sido con mucho detalle del poco al mucho, como siempre. La pregunta es, se ha nombrado la Guerra Fría, se han nombrado los bloques, se ha nombrado Rusia y Estados Unidos, Occidente. La pregunta es que si esto se puede enfocar no tanto como una lucha entre grandes potencias, a ver quién es la primera potencia. Se ha nombrado también el populismo. Si esto se tiene que enfocar como democracia versus autocracia. Cuando teníamos los bloques era comunismo, capitalismo o democracia, comunismo para otros, o sea, sistema de partido único o para tal. O sea, ¿eso va por esa línea y por eso tenemos esa guerra o simplemente es una lucha de potencias? Pues mi coronel Jesús, no lo sé. No sé si hay detrás un intento. Hay un intento de hegemonía y evidentemente yo creo que China ha visto, como he dicho en las conclusiones, ha visto el cielo abierto con la caída del muro y con el desmoronamiento de la Unión Soviética, y ha decidido ocupar el hueco que ocupaba la Unión Soviética. Entonces, vamos camino de unos bloques, creo que es indudable. Vamos camino de los bloques, y uno de los bloques se llama democracia, el otro de los bloques se llama partitocracia o partido único, no lo sé. En la actualidad esa es la impresión que da, pero no me atrevería a asegurarlo, porque no me atrevo a asegurar dónde se alinearán los BRICS, de los que he hablado hace un rato. No me atrevo a asegurar, sobre todo creo que habría que tener muy en el radar India. Creo que es una potencia en auge y no sé muy bien lo que puede ocurrir allí. Sin solución de continuidad, vamos a ver el vídeo que nos ha enviado el don Federico Mayor Zaragoza. Antes una explicación técnica de por qué no está. Por recomendación médica, hace
un día, nos dijo que no podía venir. La voluntad de la organización es que estuviese presencialmente aquí, también la de él. Por tanto, les manda, y ahora lo escucharán, un mensaje cariñoso desde su casa de Madrid. Y me toca a mí la responsabilidad de presentar a una gran personalidad, porque es una persona polifacética, universitario, que es catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, de la cual llegó a ser rector. Ha sido ministro de Educación y Ciencia en los años 81-82. Ha sido presidente del Grupo Internacional Asesor del presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, años 86-91. Desde el año 87 al 99 ha sido director general de la UNESCO, en el que trabajó en un programa de cultura de paz y del cual ahora es director de una fundación que tiene ese mismo nombre. En 2005 fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones por el Secretario General de Naciones Unidas. Realiza una importante labor en el Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura y Paz y No Violencia, Demos Paz. Es académico de una multiplicidad enorme de reales academias, tanto nacionales como internacionales. Les cito dos: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Academia China de Ciencias, Academia Rusa de Ciencias, Real Academia Nacional de Medicina de España. Y por último, tiene el honor de tener un enorme conjunto de doctores honoris causa, tanto en universidades españolas como extranjeras. Les cito solo algunas: Universidad de Buenos Aires, Argentina; Politécnica de Nicaragua; Universidad de California, Estados Unidos; Universidad de Quebec, Canadá; Universidad Bharati de India; Universidad Quaiti Tahsan de Pakistán; Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial; Universidad de Namibia; City University de Londres; Universidad París de la Sorbona; Universidad Politécnica de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a escuchar a una persona que es capaz de haber sido muchas cosas y que os va a dar una referencia biográfica de lo que ha pasado en España, Europa y el mundo desde los años 80. Sobre todo los estudiantes, por favor, cuando oíais hablar de Guerra Fría, siempre volváis a escuchar la ponencia que nos va a dar ahora Federico Mayor Zaragoza, porque nos explica en primera persona cómo un día se acabó la Guerra Fría. Y eso lo vivió él en primera persona. Recordad que ha sido presidente de un órgano internacional que ha asesorado a Mikhail Gorbachev cuando precisamente lo hizo. Y yo creo que mejor que mis palabras, escuchemos a Federico Mayor Zaragoza. Me hubiera gustado mucho poder participar personalmente en estas 26ª jornadas tan importantes, tan interesantes, sobre China como potencia geopolítica mundial, organizadas en estas jornadas de derecho, de política y de defensa en Burgos, cuya universidad y cuya facultad de Derecho se hallan muy directamente implicadas en este importantísimo tema. Me han pedido que haga esta grabación sobre lo mismo que yo quería hablar en Burgos, es sobre China y el G7. Considero interesante hacerlo porque no cabe duda de que China es hoy una gran potencia, pero estamos en un momento en que desde el año 86, a finales del 86, establecido por Reagan, tenemos el gran poder a escala mundial, la gran potencia a escala mundial, representada por esta agrupación de países llamada G7, pero que en realidad es lo que representa el imperio actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a mí me complace mucho, aunque sea una forma muy resumida en este vídeo, pues dirigirme a María Cristina Rodríguez, a Marta Méndez, la vicedecana. María Cristina es Derecho Constitucional, al rector de la Universidad de Burgos, al decano de Derecho, a los distinguidos representantes de los altos cargos militares,
amigos, voy a hablarles muy rápidamente de China y el G7, porque considero que es importante recordar, yo lo he vivido siendo director general de la UNESCO, hace tan solo unas décadas, que China era una enorme potencia demográfica, una enorme potencia representada por el espacio que ocupa, pero no tenía ni una potencia económica, ni representaba una potencia desde el punto de vista de fuerza y de posibilidades de acción, porque carecía de dinero y de tecnología también. Y por tanto, pues era muy considerable en la época de la Guerra Fría como el asociado a una potencia así, la Unión Soviética, que además disponía, igual que hacía los Estados Unidos, de ojivas nucleares. Tuve ocasión de conocer muy bien lo que sucedió aquellos días 11 y 12 de octubre del año 1986 en Reykjavik, cuando el insólito presidente, Mikhail Gorbachev, que no tenía nada que ver ni con Brezhnev ni con Chernenko, aquel presidente insólito que dice a Reagan, mire, la Unión Soviética va a desaparecer en muy poco tiempo porque va a ser sustituida por una Commonwealth of Independent States. Y no se preocupe por la reunificación alemana porque el muro de Berlín se va a derribar en muy pocos días. El problema por el que yo vengo a verle, señor presidente, es que usted tiene 17.000 ojivas nucleares, yo tengo 17.000 ojivas nucleares. Y esto es un disparate, porque podríamos, por un error, por un terremoto en el lugar donde están las ojivas, por cualquier otra circunstancia, incluida el que usted y yo podemos pasarnos, usted en el whisky y yo en la vodka, y apretar el botón rojo. Tenemos que procurar eliminar esta sombría proyección sobre la especie humana. Y hoy usted y yo llegar a un acuerdo para mañana anunciarlo desde esta ventana, anunciar desde Reykjavik al mundo entero que la contienda nuclear ha concluido, que ya no hay armas nucleares. Al final del día se llegó a una reducción a aproximadamente las que tienen ahora, unas 6.000 ojivas cada uno, pero el presidente Reagan dijo que por razones de global security, de seguridad global, debía conservar esta capacidad de acción con las armas nucleares, con 6.000. Se le pidió que consultara con la cúpula militar, se le dijo que se diera cuenta de que estaba mejor 6 que 17, desde luego, pero que no dejaba de ser un peligro inmenso, pensando sobre todo en las jóvenes generaciones, en los niños. ¿Por qué tenemos que tener este disparate potencial de destrucción masiva? Pero ya lo había dicho Eisenhower en el año 61, cuando dijo, en realidad yo he sido un presidente sin poder. Quien manda en los Estados Unidos es el complejo bélico industrial. Esto lo dijo en el año 61, el día 20 de enero, al pasar el poder al presidente John Fitzgerald Kennedy. Bueno, lo que es cierto es que durante todas estas últimas décadas, los Estados Unidos habían tenido este gran poder, pero no estaba expresado en algo institucional. Y a partir precisamente de esta reunión en el año 86, Reagan crea el G6, que después se transformó en el G7, este grupo de países
que son los que representan, pues esto, el potencial, la fuerza, no solo económica y tecnológica, sino también militar. Tienen un gran número de bases militares y tienen también, y esto es algo que tenemos que subrayar cuando hablamos en estos momentos de potencial y de una visión distinta de lo que es la fuerza hacia el futuro, pues tienen también, como ustedes saben, una relación directa con el Tratado del Atlántico Norte, que se ha ido haciendo Tratado del Atlántico Sur y de todos los Atlánticos y de todos los océanos. Pero yo siempre recuerdo cuando era finales de la década de los 80, 1988, 1989, cuando era muy importante el decidir cuál iba a ser el equilibrio entre estos G6 y G7 y G8 y otras regiones del mundo, cuando por avaricia los Estados Unidos decidieron ceder una gran capacidad tecnológica y económica a China. Y esto fue porque, no cabe duda, la deslocalización productiva que existe desde entonces. Esta fue una decisión de Bush padre. Es decir, de esta manera tendremos a China como factory of the world, como factoría del mundo, como fábrica del mundo. Y de esta manera ellos producirán y nosotros, en lugar, como es un país que puede cobrar muy barato por la relación que tiene con los obreros, etc., pues nosotros entonces, en lugar de ganar por pieza $1, ganaremos 3 o 2. En una palabra, fue por este motivo que se produjo este movimiento que hoy ha llevado a la situación totalmente distinta en el caso de China. China ha pasado de ser aquel gran país, pero desprovisto de medios, desprovisto de tecnología y desprovisto de dinero, a ser un país con mucho dinero y mucha tecnología. ¿Por qué? Pues porque de esta manera la deslocalización productiva les ha beneficiado de manera extraordinaria. Y yo creo que es muy importante que en estos momentos, en que es absolutamente imprescindible, lo vemos ahora con mayor claridad que nunca. Lo vemos ahora con el caso de Ucrania, que se une a las otras muchas guerras que están pendientes: Libia, Siria, Yemen, etc., Sudán, etc. Y también a la situación creada ahora mismo en el caso de la guerra provocada por la actuación indebida de Hamas en nombre del pueblo palestino y de la reacción de Israel. 60 años lleva Israel sin querer reconocer el Estado palestino, que fue el compromiso inicial en el año 47, cuando en las Naciones Unidas se produjo la creación del Estado de Israel. Pues bien, yo creo que es ahora más que nunca importante hablar de estos nuevos equilibrios. Hay unos nuevos equilibrios en muy poco tiempo. Por eso, porque hoy China tiene una gran tecnología, China tiene medios, hoy China ha alcanzado una situación muy distinta de la de hace unas décadas. Y también porque tenemos que reconocer que ha habido unos cambios estructurales en el mundo que permiten que, si hubiera un sistema democrático, que era el que Roosevelt pensó para los Estados Unidos, hizo aquel diseño. Las Naciones Unidas son un perfecto diseño de multilateralismo democrático. Y es más,
Roosevelt no solo hizo esto, sino que nombró a una mujer en aquel momento, nombraron a una mujer, la suya, para presidir la Comisión de los Derechos Humanos. Ahora estamos celebrando el 75 aniversario. Esta es la solución. Los derechos humanos son humanos, no son de Rusia o de China o de los Estados Unidos, son los derechos de todos los seres humanos. Ahora que nos hemos reconocido iguales en los últimos años, esta es la gran victoria y tenemos que saberlo medir. Por fin ya no es si vis pacem para bellum y el poder absoluto masculino. Si quieres la paz, prepara la guerra. Ahora ya, progresivamente, la mujer está siendo reconocida como un ser humano con la misma dignidad que pueden tener todos los seres humanos. Y no hay ninguna predilección por razón de sexo o por razón de ideología o por razón de creencia o por razón étnica. No. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Ya por fin tenemos eso. Eso es muy importante. Cuando ahora hablamos de las grandes potencias, es muy importante reconocer que ahora los seres humanos ya podemos, porque nos reconocemos iguales, ya podemos actuar juntos y además podemos expresarnos. Esto es muy importante. Es muy importante que hoy ya podemos. Hace unos años no podíamos. Ahora ya podemos participar. Ahora ya podemos poner en práctica la Carta de las Naciones Unidas, que comienza diciendo: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. ¡Qué maravilla! Pero claro, esta carta no se ha podido poner nunca en práctica. Llevamos 78 años disponiendo de ella, pero no hemos podido aplicarla. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente inhabilitaron a las Naciones Unidas. Este maravilloso diseño quedó inhabilitado porque se produjo el veto de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y se acabó. Las Naciones Unidas no tienen capacidad de decisión. Y nos quedaba Europa. Yo quiero recordar que en el año 2003, después de aquella absurda decisión del presidente Bush Jr. de invadir Irak basado en la mentira, en la simulación, el inspector supremo Hans Blix lo había dicho claramente, no era verdad que Irak tuviera armas de destrucción masiva, pero interesaba mucho el petróleo de Mosul y entonces se produjo la invasión indebida de Irak. En aquel momento Europa actuó como era de esperar de esta gran potencia, no en armas nucleares, no gran potencia ni económica, era la gran potencia de la historia, de la serenidad, de la solidaridad. Y hubo un discurso formidable del presidente Chirac. Francia fue la creadora de la Unión Europea y el presidente Chirac, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, dijo: no, no es verdad y Europa no puede consentir que basados en la mentira tal. Estaba Europa. Quedaba Europa. Ahora hemos visto que después de que un presidente llamado Barack Obama tomara las decisiones que hay que tomar, porque un presidente tiene que presidir, no tiene que presidir el complejo bélico-industrial. Un presidente tiene que presidir, un director tiene que dirigir, porque es que si no, ¿para qué tenemos estas connotaciones que nos hacen desviar las posibilidades de reconducir las tendencias presentes? Y entonces Barack Obama, en el año 2015, ustedes saben, llegó a París y firmó los acuerdos para el medio ambiente y a continuación, 2 meses después, se plantó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmó la resolución, que es una maravilla, la resolución para se llama To Transform the World, para transformar el mundo, la resolución sobre
la Agenda 2030. Una maravilla. Había un momento de una ventana de esperanza, había un momento de respirar hondo y decir, hombre, por fin ya tenemos que los Estados Unidos están de acuerdo en que haya en el mundo esta Agenda 2030, este cuidado de la naturaleza conjunto, esta atención sin tener en cuenta si se trata del este o del oeste, del sur o del norte. Ya saben lo que sucedió. Al poco tiempo vino el presidente Donald Trump y el mismo día de su nombramiento dijo que él no iba a poner en práctica ninguna de las decisiones suscritas por su antecesor. Ya lo ven. Nos quedaba, y esto es, lo quiero subrayar, nos quedaba en estos momentos solo la capacidad de Europa para poder reconducir la situación. Pero Europa ya no podía hacerlo porque, entre tanto, se había hecho lo mismo que se había hecho con las Naciones Unidas. Europa había enmudecido. Europa había sido silenciada y sigue silenciada. ¿Por qué? Pues porque se dijo que Europa tenía que tomar las decisiones por unanimidad. Y la unanimidad es la antítesis de la democracia. Por eso yo creo que es muy importante en estos momentos en que estamos dándonos cuenta de que hay que redefinir las relaciones a escala mundial, de que las grandes potencias no pueden solo ser potencias de fuerza bruta y de civis pacem para bellum, sino que si quieres la paz, prepara la cultura de la solidaridad, prepara la cultura del tener en cuenta, con los grandes medios de que hoy disponemos, de tener en cuenta la humanidad en su conjunto. Ahora ya podemos. Ahora los pueblos, nosotros los pueblos, ya podemos movilizarnos, ya podemos decir, ojo, que sí, que ahora ya somos iguales, que ahora ya podemos participar, que ahora ya queremos que haya no la fuerza de las armas ni de las bombas, queremos que exista la fuerza de la palabra, de la mediación, de la convicción. Queridos amigos, China y G7 son en estos momentos dos grandes pilares sobre los que, con la democracia, con el multilateralismo democrático, quitando el veto en las Naciones Unidas y el veto en la Unión Europea, podríamos reconducir la humanidad en su conjunto hacia horizontes menos sombríos.